Vamos a comenzar. Yo quiero en este día hacerle mucho más fácil, resumirle lo más posible el tema que comenzamos de la semana 70 de Daniel el domingo pasado, y espero en el Señor poder comenzar con Apocalipsis hoy mismo, con una introducción al Apocalipsis. Entonces vamos a comenzar. Quiero comenzar primero, antes de mostrarles ese esquema que habíamos visto el domingo pasado otra vez, es ponernos un poquito al tanto en cuanto a la historia del pueblo de Israel, irnos, porque vamos a ver Daniel 9 otra vez, así que vayan abriendo su Biblia en Daniel capítulo 9 para estar listos del 24 al 27. Vamos a ubicarnos un poquito. Daniel vivía en Babilonia en el tiempo de la cautividad. Pero ¿qué había pasado con Israel? Israel había vivido una idolatría, ¿recuerdan? Para eso tenemos que saber la historia y leer la historia de Israel, pero brevemente decir y recordar que Israel había vivido por muchos años, en toda su historia, en idolatría y en gran pecado delante del Señor. Habiendo visto las maravillas de Dios, vivió en idolatría y pecado hasta que fue llevado cautivo a Babilonia, reino del norte a Siria, reino del sur a Babilonia, como el Señor ya se los venía anunciando por sus profetas. ¿Cuántos años estuvo Israel, digamos en general, el pueblo de Judá, en el reino del sur, en Babilonia? 70 años, tal como el Señor lo había profetizado. Y luego volverían a su tierra, pero nunca más serían realmente libres, nunca más. Efectivamente regresaron, ¿verdad? Como el Señor lo prometió en tiempos de Nehemías. Ahí tenemos los libros de Esdras y Nehemías cuando ellos regresaron. Pero siempre estuvieron bajo el dominio de diferentes naciones gentiles. La asirio, medo, persa, griego, romano. Entonces, casi ya al término de los 70 años, estamos en Babilonia con Daniel, en el cautiverio. Daniel, que era un judío criado en Babilonia, tuvo dolor por su pueblo. Y vemos la oración de Daniel, en capítulo 8, parte del capítulo 9, pidiendo perdón al Señor por los pecados del pueblo y diciéndole, Señor, se tiene que cumplir tu palabra. Bueno, en respuesta a esto es que el Señor le da a Daniel, por medio de su ángel, esta profecía que vamos a leer en este momento, sobre el destino del pueblo de Israel, pero que también tiene relación con nosotros. Por eso es que le damos tanta importancia. Y dice que habrá 70 semanas, y este es el esquema que ahora vamos a repasar, que tienen ahí en el PowerPoint. 70 semanas están determinadas, decretadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Se refiere a Jerusalén y al pueblo de Israel. Ahora yo le voy a pedir a Chely si tú puedes leer por del 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esto comienza las 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel. Tenemos que recordar que son semanas no como semanas de 7 días para nosotros, sino como ellos la contaban. Y este es un texto que me olvidé darles una cita, si quieren anotarla, Levítico 25:8.
En Levítico 25, Hechos, donde se habla, una semana es 7 años. Esto es fundamental que lo entendamos para entender todo esto. Entonces, una semana es lo mismo que 7 años. 70 semanas son 490 años. Con el propósito de terminar con el pecado, de que haya justicia perdurable, en otras palabras, de restaurar completamente, espiritualmente y físicamente, en todos los aspectos, a Israel y a la humanidad. Pero está hablando aquí de Israel. Entonces, Levítico 25, 8. 70 semanas, una semana es igual a 7 años. Teniendo en cuenta eso, ok, ¿cómo comienzan las semanas? Aquí, en el 445 antes de Cristo, dice con la orden, y esto fue dada por el rey Artajerjes de Babilonia, donde ellos estaban cautivos, llegó ese momento que el rey impío, pero guiado por el Señor, guiado por Dios, dio la orden para que se restaurara Jerusalén. Amén. El Señor usó un hombre fuera de Dios para el beneficio de su pueblo. Amén. Entonces, en el 445 sucedió eso y ahí comienza. Comenzando de ahí, dice, habrá, ¿qué dice acá? 69 semanas, comenzando de ahí hasta la muerte de Cristo, hasta que venga el Mesías, en el año 32 después de Cristo, el año que Jesús murió. Ahí hay 69 semanas y luego nos queda una semana más. Entonces, comenzando de ahí hasta la muerte de Cristo, 69. Pero el Señor la divide en la profecía en 2 partes. Ven las 2 partes aquí abajo. 7 semanas más 62 semanas, que equivalen a 69. Las primeras 7 semanas, que serían 49 años, son desde que se decretó la orden para restaurar a Jerusalén hasta que efectivamente se realizó en el tiempo de Nehemías, porque hubo 49 años en que la obra comenzó, luego se detuvo. Esos fueron tiempos angustiosos que llegaron hasta el 396 antes de Cristo. Ese se cuentan las 7 semanas. Desde ahí pasaron 434 años más hasta Cristo, 62 semanas. Total 69 semanas. Entonces, desde la orden para restaurar Jerusalén y por supuesto el regreso del pueblo a su tierra hasta el Mesías, ¿fueron cuántas? 69 semanas. Luego de esas 69 semanas, que dicen los expertos en estas cosas, que exactamente que es la entrada triunfal en Jerusalén, cuando él entra por primera vez como rey públicamente a Jerusalén, dice, después de esto, dice el verso 26, se quitará la vida al Mesías. Muerte de Cristo. Y después, cuando dice príncipe, se refiere a un gobernante que ha de venir, va a destruir la ciudad y el templo. Este es el templo de Jerusalén. Y va a destruir la ciudad. Yo les dije el domingo pasado, eso fue algo terrible. Eso fue algo que murieron como 1 millón de judíos en un solo día. Fue peor que el Holocausto, porque murieron en un solo día, pero dice la historia que los cristianos lograron escapar antes, como Jesús había dicho, como vimos en Mateo 24. Fue sangrienta la batalla esa cuando los romanos entraron y derrumbaron el muro, incendiaron la ciudad, literalmente, incendiaron. Fue el gran incendio en el año 70 después de Cristo. Quiero que tengan claras las primeras 69 semanas hasta la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén, verso 26, y el templo que fue 40 años después de la muerte de Cristo, de la ascensión. Muy bien. Verso 27, que es la parte que más nos interesa. En la parte, esta profecía dice, y por otra semana, que serían 7 años, ¿verdad? Una semana más. Esto nos lleva a la semana 70 de Daniel, la última, para que se cumpla la historia. Y son esos 7 años por completar, son los 7 últimos años de la humanidad, en realidad. Esta última semana no sigue cronológicamente a las 69, que sí eran cronológicas, sino que es una semana aislada y que aún no se ha cumplido. Y es lo que comúnmente llamamos como la tribulación de los últimos tiempos.
Dice, un príncipe, viene diciendo del verso 22, o un gobernante que ha de venir, en otras palabras, conocido para nosotros como el anticristo, así lo llama el apóstol Juan, o la bestia, el lenguaje del Apocalipsis, hará un pacto con Israel, un pacto de paz, pero a la mitad de la semana, es decir, y ahí están marcados 3 años y medio, ve que la última semana está bien marcada y no es la única parte de la Biblia que lo dice, por el medio, 3 años y medio cada una, cada parte. Luego les voy a dar otro texto donde habla de esto. Romperá ese pacto y mostrará su verdadero rostro, se sacará la careta de bueno y mostrará que verdaderamente odia a Israel, odia a los cristianos, odia a la humanidad y odia a Dios. Entonces hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sacrificio continuo, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel sacrificaba como adoración a Dios, como perdón de pecados, a la mañana, a la tarde? A eso se llama el sacrificio, porque el templo se va a reedificar por orden, yo creo, del mismo anticristo. Es increíble, estuve leyendo sobre esto del pacto, es algo que te pone la piel de pollo, gallina. Es que el templo va a ser, según la profecía, edificado ¿dónde, mis hermanos? Donde estaba antes. ¿Y dónde estaba antes? Allí en el monte Sión, en Jerusalén. Exactamente en el lugar ahora hay una mezquita, la mezquita de Omar, el segundo lugar más importante para los musulmanes, luego de la Meca, la mezquita de Omar. ¿Ustedes pueden creer que algún día eso no va a ser más y que va a estar el templo judío ahí? Solo el anticristo lo va a poder lograr. Un milagro, entre comillas, pero que es dirigido por Dios también. O sea, cuando uno lo piensa, estábamos hablando con mi esposo, dice, no puede ser. ¿Quién puede lograr, primero, que haya paz entre judíos y árabes? ¿Y quién puede lograr que algún día esa mezquita no esté y esté el templo? Bueno, pero lo va a lograr. Ese hombre va a engañar tanto que va a hacer creer a todo el mundo que él es el Cristo. Va a ser alguien bueno, carismático, el que tanto estaban esperando. Pero luego de 3 años y medio se va a quitar la careta y va a mostrar quién era. Entonces ahí se va a producir la abominación desoladora que habló Jesús en Mateo 24. ¿Se acuerdan? Ahí va a poner en el mismo templo algo que no especifica mucho qué es, pero es, cuando habla de abominación, es idolatría en medio del templo. Me imagino en el mismo lugar santísimo adorando al mismo anticristo. Es algo que hasta nos cuesta decirlo, ¿verdad? Pero va a suceder y va a empezar una gran persecución para el pueblo. Y ahí va a haber hay mucha sangre, ¿verdad? Ahí va a haber mucha persecución, pero al mismo tiempo, y esto lo vamos a hablar cuando miremos ya a su tiempo Apocalipsis, va a haber un gran avivamiento en el pueblo y todo Israel será salvo. Y ahí vamos a llegar. Ok, esto dará comienzo, cuando comience aquí en la mitad de la semana, yo sitúo, y estoy de acuerdo con muchos que piensan, y pienso lo mismo, tiendo a pensar esto, que el rapto de la iglesia va a suceder aquí. Si no es exactamente en este punto, es aquí, pero nunca aquí, sino antes. Antes de lo que es la gran tribulación. La gran tribulación es esta. No todos los 7 años, pero acá. Después de la abominación desoladora, lo dijo Jesús. Cuando veáis en el lugar santo, donde no debe estar la abominación desoladora, comenzará una tribulación cual nunca hubo ni nunca la habrá. Esa es la gran tribulación. ¿Cuál es la marca? La señal, la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar. Ahora, este cuadro es estos últimos 7 años, ahora lo estoy haciendo en grande, para que lo tengamos más claro. ¿Cuándo comienza? Con el pacto del anticristo. Entonces, hay que oír las noticias, mis hermanos. Ya dicen que hace como 35 años, algo así, o 40, que se está hablando de pacto de paz. Uno de los que más fuerte habló, no me acuerdo qué presidente de Estados Unidos hacia atrás, pero de los últimos sería George Bush, George W. Bush fue el que más se acercó. Pero siempre cuando llegan al punto de la paz, algo se echa para atrás. No es el tiempo todavía. Pero cuando ustedes vean, y esperemos
que ya nos hayamos ido para esa época, pero en el caso que la iglesia no fue arrebatada todavía, veamos que se hizo el pacto de paz, ahí comencemos a clamar a Dios porque el fin ya viene. Cuando digan paz y paz y paz, dijo el Señor, ¿se acuerdan? Cuidado, a esto se refería. A esto se refería. Ahí comienzan los años de tribulación, que no hay mucha información sobre estos primeros años, pero me imagino que ahí se va a construir el templo. Y tenemos noticias, no sé si han escuchado, que se están preparando, que ya están, algunos dicen que ya están los elementos para el templo futuro, hasta la vestimenta de los sacerdotes. Así que cuando llegue la orden del anticristo, se dará. Es interesante que 1948 era el año que regresó, 15 de mayo, que el pueblo de Israel se organizó nuevamente como nación. Por primera vez, mis hermanos, desde que fueron cautivos a Babilonia. ¿Qué les dice esto? Se está preparando el escenario para la venida de Cristo. Lo creo firmemente y 1948 es muy cerca nuestro. O sea, es ahora, es actual, cuando esta profecía se cumpla del regreso del pueblo. Entonces, esto dará comienzo, dijimos, a la gran tribulación para Israel y para el mundo, la abominación desoladora, la mitad de la semana. Pero sobre todo Israel sufrirá tremenda persecución, mas sin embargo será un trato especial de Dios con Israel. Hermanos, Dios no terminó con Israel. Muchos piensan, y ahora voy a eso, que después que Israel rechazó una y otra vez al Mesías, ahora hay un nuevo Israel. Ahora vamos a leer un texto del apóstol Pablo, que es la iglesia, y es verdad. Pero, vuelvo al esquema anterior, ese es el tiempo de la iglesia. Hay un intervalo, miren acá en la pantalla, ¿lo ven? Acá dice iglesia, después de la cruz, hasta aquí, hasta el día que el Señor nos lleve. Esta es la época de la gracia. Esta es la época de la iglesia. En ese intervalo no figura en la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel llega hasta el Mesías príncipe que se le quitará la vida y luego Jerusalén será destruido y el templo. Y luego por otra semana se saltea acá, cuando va a suceder la gran abominación, etc. Que muchos la confunden con esta porque aquí piensan que eso sucedió acá, pero no hay coincidencia, ¿verdad? Por lo que dice. ¿Qué era la iglesia? Eso era un misterio, como dice Pablo, el apóstol, que en el Antiguo Testamento no se consideraba. Era un misterio para los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no tenían idea de la iglesia, aunque hablaban de la conversión de las naciones. Pero en ese intervalo, ¿qué pasó? Ok. Abra su Biblia en Romanos 11, 25 al 27, por favor. Y alguien que busque Lucas 21, 24 a 28. Hermano Juan Carlos. ¿Y alguien que va a leer Lucas 21? Aquí Eduardo. Bien, Juan Carlos primero. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrán de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Muy bien, ¿qué dice antes de leer Lucas 21? El rechazo de Israel hacia el Mesías, ¿verdad? Israel rechazó al Mesías. O sea, obviamente que hubo judíos que se convirtieron a Cristo, empezando por los apóstoles. 12 apóstoles, la iglesia en principio era judía, pero en general Israel rechazó al Mesías, y Jesús mismo lo dijo. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, dice la Escritura. Y hoy día hay muchos, y hemos conocido. Aquí en casa tenemos uno, ¿verdad? Nuestro hermano Jeremy, aunque no viene de religión, ¿verdad? Judía, más bien secular. Pero sí conocimos, ¿se acuerdan que ya está con el Señor el hermano Daniel Rodríguez, de raza judía y de religión judía? Hay muchos, son mesiánicos, pero
En general, el pueblo en sí rechazó al Mesías. Pero, ¿qué dice Romanos 11? Ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte, ¿no? Endurecimiento en parte, pero hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y ahora vamos a explicar eso. Lucas 21, del 24 al 28 nomás. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hasta ahí, hermano. Este último que leyó, está bien, gracias. Este último que leyó hermano Eduardo nos muestra que no se refería a la destrucción de Jerusalén, sino al fin de los tiempos, porque cuando se destruyó Jerusalén no hubo señales en el cielo y no fue la tribulación cual nunca más iba a haber. Muy bien, entonces, vuelvo y digo otra vez, plenitud de los gentiles. ¿Qué es esto? El rechazo de Israel como el Mesías es total, dijimos, ¿no? O casi total. Luego de la destrucción de Jerusalén y el templo, ¿qué pasó? Fueron dispersados, como leyó el hermano aquí. Fue el fin de una etapa en el plan de Dios. La destrucción de Jerusalén, año 70 después de Cristo, realmente fue un fin de una etapa, el fin de una etapa grande en el plan de Dios para Israel y para el mundo. Comenzó una nueva etapa en lo espiritual, Israel espiritual. Nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual. Dice el apóstol Pablo, donde no hay judío ni gentil, todos somos uno en Cristo. Esa es la iglesia. Ahora, es una iglesia, judío y gentil, es todo lo mismo. Pero parecería que Dios ya terminó con Israel, pero no. Muchos, yo he leído en este tiempo en internet, en libros, que piensan que Israel ya fue historia, perdió su oportunidad. Y no es verdad. No hay preferencias hoy día, hoy no hay preferencias. Israel no tiene preferencia. La niña de sus ojos somos nosotros, la iglesia, sea judía o no. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, el Señor tiene que terminar con Israel, lo que prometió a sus profetas, lo que prometió a David. La niña de sus ojos va a seguir siendo ¿quién? Israel. De allí viene Jesucristo, porque es el pueblo que Dios formó. ¿Qué dice ahí en Romanos 11 lo que leyó Juan Carlos? Luego dice, hasta que venga la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que todos los gentiles, hasta el último que tenía que ser salvo, sea salvo, y el Señor se lleve su iglesia, ahora es el tiempo que voy a tratar con Israel, dice el Señor. Y dice, y todo Israel será salvo. Un gran avivamiento, como nunca lo hubo en el pueblo de Israel. Cuando venga la plenitud de los gentiles, cuando la iglesia haya sido removida y sea otra vez el tiempo para Israel. El Espíritu Santo en esos últimos años va a seguir. El Espíritu Santo va a seguir obrando como lo hacía en el Antiguo Testamento. O sea, hoy día está como en Hechos 2, actuando a través nuestro, en medio nuestro y vive con nosotros. Y yo creo, es mi opinión por lo que puedo ver, es que en este tiempo de tribulación, aunque la iglesia ya no esté, muchos dicen la iglesia no está y con ella se va el Espíritu Santo y ya nadie va a ser salvo. No es verdad, porque cuando veamos lo que dice Apocalipsis, sí, va a haber gente salva, pero son los que van a tener que pasar por tanta cosa en ese tiempo. Me gustaría nada más hacer una introducción al Apocalipsis, solo dejarles Apocalipsis 13:5 como otra referencia que habla del anticristo, la bestia, y habla de que el Señor le permitirá actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Acá tenemos otro texto, ¿no? La bestia, el anticristo. Sí, la pregunta es ¿de dónde vendrá el anticristo? Porque va a ser, por lo que interpretamos, una persona. Pero si viene, algunos dicen que
Yo no creo que va a ser del mismo pueblo judío, va a ser porque en Apocalipsis 3 se habla de la bestia del mar que estaba en el mar. El mar, cuando habla de mar, simbólicamente se refiere al mundo gentil en la escritura. Entonces yo pienso que va a ser, el anticristo va a venir del linaje. Muchos dicen europeo, yo no sé, porque la Biblia no dice, ya vamos a llegar a ese punto, cuando lleguemos a ese capítulo. Pero bueno, tenemos muchas preguntas y cuando termine el Apocalipsis a lo mejor nos queden más. Pero creo que la vamos a tener mucho más claro de lo que yo por lo menos la tengo yo ahora, más claro de lo que la tenía antes de empezar a estudiar. Así que espero transmitirles a ustedes, mis hermanos, lo mismo. Si tienen alguna pregunta en cuanto a esto, creo que esta es la tribulación, los 7 años de tribulación, la gran tribulación, la segunda mitad, y al final de la segunda mitad, ¿cómo termina todo? Es el fin de los tiempos, es la segunda venida de Cristo. Entonces, está ese dilema que puede seguir siendo un dilema o no, usted resolver con el Señor. Muchos dicen es un solo acontecimiento, segunda venida es una, y otros dicen son 2, otros se animan a decir hasta 3. Yo lo que veo más claro y lo que puedo interpretar más claro y transmitirle esto es mi pensamiento en cuanto a lo que esto me ayudó mucho a ver, que la iglesia, y textos como lo que leímos recién de Romanos 11, de Lucas, que la iglesia se va a ir antes. Esta tribulación y gran tribulación es un trato especial de Dios con Israel y personas gentiles que estén en ese momento que se convertirán a Cristo durante la tribulación, a los cuales ellos llevarán a Cristo, amén. Y luego la segunda venida que viene con su iglesia, el Señor, es al final de los tiempos. Y luego de eso, el juicio. Amén. Milenio y todo eso, pero a eso no nos vamos a meter ahora. Pero vamos a ir paso a paso, mis queridos hermanos, y ahora abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Creo que casi todos sabemos que significa revelación. Eso es lo que significa Apocalipsis. Algunos piensan que Apocalipsis, esto es un Apocalipsis, significa destrucción. Y Apocalipsis, aunque hay mucho de eso, de destrucción dentro, Apocalipsis es sobre todo el mensaje de la revelación de Jesucristo. No nos confundamos. A veces hasta tenemos miedo de estudiar el libro de Apocalipsis. Yo misma tenía miedo de comenzar este estudio, hasta que veo que cómo vamos a dejar algo que pertenece a la Escritura, que es palabra de Dios y que finalmente nos enseña tanto de Cristo y nos da tanta esperanza. Porque finalmente el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, dada a Juan el apóstol, que estaba en la isla de Patmos, fue dada a una iglesia en persecución, a las 7 iglesias de Asia Menor, que representan a todas las iglesias de todos los tiempos, a nosotros, y a una u otra manera sufren persecución. Hoy día hay muchas iglesias que sufren gran persecución, que son muertos, encarcelados por Cristo, ¿verdad? Y cuando lees Apocalipsis, todo el tiempo está exaltando a Jesucristo y te dice, no tengas temor de nada, ni del anticristo y que la marca y que la bestia. Mantente firme en la palabra, mira a Cristo, no te muevas de allí, no te dejes confundir. Eso sí, conoce la palabra, conoce la Escritura, conoce la Biblia y Cristo va a ser exaltado. Amén. Y esto va para la vida personal de cada uno también. No importa lo que pasa en tu vida, tú te vas a ir con Jesús y algún día todo esto va a pasar. No importa todo el mal que veas en los noticieros, que parece que todo, que el nuevo orden mundial, Cristo es el vencedor. Y aunque veas como que algunos piensan que Jesús está dando vuelta y que Dios se olvidó de la humanidad y está ausente, no es verdad. Dios está en absoluto control. Cuando lees Apocalipsis te das cuenta más que nunca que Dios está en absoluto control de la humanidad. Y vamos a terminar leyendo Apocalipsis 1 del 1 al 8. Yo lo voy a leer desde aquí. Dice, ya lo tienen, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto.
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan era Juan el apóstol, uno de los 12 apóstoles, el único al parecer que no fue martirizado, pero que fue exiliado en la isla de Patmos. Allí él recibió esa visión. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, o sea, obedecen las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es y que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ya con ese principio nomás dices, wow, gloria a Dios. En el verso 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Esa es la orden que le dio a Juan. Veamos el verso 3. Bienaventurado, feliz, dichoso los que estamos aquí, mis hermanos. Dice, el que lee, oye la palabra de esta profecía del libro de Apocalipsis. Y tan poco hablamos de él, ¿verdad? Es uno de los pocos libros de la Biblia que contiene tantas bienaventuranzas y que tiene una bienaventuranza, mejor dicho, para el que lee y obedece este libro. Imagínense. Y dice, y el que guarda las cosas, el que obedece las cosas que en él está escrita, porque el tiempo está cerca. Y nuestra hora está cerca también. Ahora, ok, terminamos con esto. ¿Qué se dice de Jesucristo? En estos versículos que acabo de leer, mis hermanos. Ahí lo tenemos en la pantalla. Mire, en estos pocos versículos, mire todo lo que se revela de Jesús. Dice, el que era, el que es, el que era y el que ha de venir. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, o sea, el que resucitó, el primero en resucitar y vivir para siempre. El soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que nos lavó con su sangre, el que viene con las nubes, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Ese es Jesucristo, ¿no? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y esa es nuestra esperanza. Sea lo que tú seas que estés viviendo en este tiempo, aférrate en esa esperanza. Él es el que estuvo siempre, el que siempre fue y estuvo en la historia. Nosotros tenemos la vista muy corta, ¿verdad? Vemos lo que estamos viviendo ahora nada más. No podemos ver ni siquiera lo que nos va a pasar en 5 minutos adelante, pero Dios lo ve. Dios ya estuvo ahí. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el que tiene el control de toda la humanidad, de la historia y también de nuestras vidas personales. Y a Él sea la gloria. La semana que viene vamos a continuar entonces con lo del primer capítulo de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que se hace la visión de Jesucristo que tuvo Juan en el verso 9 al 20 del capítulo 1. Léalo. Como esta fue la primera visión. Nada más decir esto, Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos. Simbolismo. No hay otro libro más que se le parece Ezequiel, pero creo que Apocalipsis es mucho más. Cada cosa es algo simbólico, como decir la bestia. No quiere decir que el anticristo es una bestia de verdad, que es un animal, no, es un ser humano, lo vas a ver y te lo vas a confundir. No esperemos no tener esa dicha de verlo. Cuando habla que Satanás fue atado, será atado con cadenas, dice. No es que las cadenas de verdad existen, porque no puede, Satanás es un espíritu y no se puede atar con una cadena.
Bueno, esos son ejemplos de cómo Apocalipsis está lleno de imágenes, que son imágenes para poder entenderlas, pero son imágenes. Pero el hecho que sea simbólico no significa, como muchos creen, que todo el mensaje es simbólico. No, no es simbólico, son hechos reales. Así como en el Antiguo Testamento muchos profetizaron en forma simbólica, pero hechos reales sucedieron ya sucedieron. Así será el Apocalipsis. Lo que dice el Apocalipsis va a suceder, no es simbólico. Son hechos reales, históricos. Gloria a Dios y nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga.